Jesús ha dicho, estas señales seguirán a los que creen. Yo tengo que creer toda la Escritura, porque toda la Escritura, de principio a fin, es la palabra de Dios. Y ese propósito fue venir a morir por todos para darnos, ¿qué? La esperanza de la salvación. No podemos vencer el mundo. Solo con el Espíritu Santo de Dios somos capaces de tener el poder de vencerlo y pisar. Con la Biblia hay que leerlo con humildad. Apártate en un lugar y le dice al Señor, yo quiero conocerte. Entonces, hermano, tu vida vale para Dios. Pero tenemos su promesa de que Él está con nosotros. Señor, nos humillamos ante ti. Gracias por cada uno de tus hijos, de tus hijas. Gracias por tu iglesia aquí, Señor. Y como dijo mi esposa, Señor, se trataba que la iglesia cantaba porque tú quieres escuchar a tus hijos, Señor. Quieres escuchar y tú escuchas nuestra necesidad en este momento. Tú sabes incluso más allá lo que necesitamos, mejor que nosotros. Y como buen Padre, Señor, tú nos das el pan, tú nos das el agua. Como hijos hemos venido aquí en este lugar ante ti para recibir de ti y te pedimos, Señor, que nos des, según tu Santo Espíritu, de sabiduría y de revelación en Cristo Jesús, para que cada uno seamos fortalecidos, formados, animados, guiados, enfocados en el camino por el cual estamos pasando. Señor, ruego tu bendición sobre cada uno de nosotros y sobre mí mismo como vasija de barro, Señor. Tú te glorificas en la debilidad de tus siervos y, Señor, así sea una vez más para tu gloria y para tu honra. Amén. Así que en Juan capítulo 11, si quieres venir, tienes tu Biblia, te animo siempre a traer la palabra de Dios para que puedas comprobar lo que se está predicando, para que puedas anotar un cuaderno también y también para que puedas apuntar cosas que Dios te está hablando sobre la marcha. Yo sé que tenemos las grabaciones en internet, pero a veces nos da hasta pereza, ¿no? Volver a ellas y volver a escuchar y buscar estas frases que Dios me habló ese día. Así que por el cuaderno puedes apuntarlas sobre la marcha y también puedes volver a los vídeos. Vamos a leer un poquito de la situación, creo que todos la conocemos, pero para los que menos conocen, estamos hablando capítulo 11 del Evangelio según San Juan. Estaba entonces enfermo, una situación no agradable. Hoy mismo tenemos a hermanos enfermos. Tenemos a Álida, que está con el COVID en casa. Tenemos a su familia que está confinada hasta nuevo aviso. Creo que también Efren y su esposa por Arroyo también tienen el COVID y están siendo confinados. Nuestra hermana Bri y Brianna no están por las mismas razones. Después tenemos a Estela, que está bastante malita en casa también. Y seguro que hay personas más que están pasando por un momento difícil. Te nombraba estos nombres no para hacer chismes, pero que te acuerdes de cada uno de ellos en tus oraciones, que seguro que el día que estés enfermo tú, yo he sido muchas veces enfermo y habéis orado por mí, y de verdad os doy las gracias. Así que el día que estemos enfermos otra vez, o tú o yo, pues que la iglesia esté orando por nosotros. Gracias por vuestras oraciones. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María
y de Marta, su hermana. Eran 3 hermanos, María, Marta y Lázaro. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas, gloria a Dios por las hermanas de la iglesia. Yo no me harto de decirlo, porque tenéis talento y llegáis hasta nosotros los varones, a veces estamos muy toscos y no, ya. Entonces las hermanas llamaron a Jesús. Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Amaba a Jesús a Marta. Pensamos que Marta era la mejor, la menos espiritual. María era la que estaba pegada a los pies de Jesús. María era la que vino con el vaso de alabastro de gran precio de su propia futura boda. Vino a ungir al Señor. ¡Wow! No vea, María era... Pero Jesús dice que no hace acepción de personas. Y podemos ser, desde luego, distintos en nuestra forma de expresar el amor, de expresar los sentimientos. Todos podemos mejorar y cambiar, pero Jesús amaba a Marta también, ¿sabes? Aunque era la trabajadora, la que menos cercana, a la mejor, del Señor. Jesús amaba a Marta, a su hermana, María, y también a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Con esta frase Jesús quería hacer la analogía de andar con la luz del día, el sol, y no tropezamos. No existían los candelabros así y poder tener luz por la noche en las calles. Había que tener antorchas puestas y era muy fácil de tropezar. Pero también está hablando espiritualmente. Cuando no tenemos la luz de Dios en nuestras vidas, tropezamos. ¿Te acuerdas que hace poco mencionábamos el principio de Juan que dice que el verbo era con Dios, el verbo era Dios, el verbo era en el principio con Dios y en él estaba la vida. En el verbo está la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Quieres luz en tu vida? Necesitas el verbo, la palabra. ¿Quieres vida en tu vida? Necesitas el verbo de Dios, la palabra del Señor. Y la luz resplandeció en las tinieblas y las tinieblas no pudieron parar la luz. Y aquí Jesús habla otra vez de esto. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, es una buena señal, va a recuperarse. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Acuérdate de esto porque en la Escritura de vez en cuando se habla de que los santos dormimos o somos muertos, ¿no? Y entonces está también el contexto de dormido en el sentido de muerte física. Porque en la resurrección despertarán los muertos. En ese sentido estamos muertos pero dormidos. Y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto.
y me alegro. ¿Cómo? ¿Perdona? A ver, ¿está escrito esto? Lázaro ha muerto y me alegro. Ojo. A ver, seguro que tengo la cabeza al revés. Me alegro por vosotros de no haber estado ahí. Seguro que hay un error ahí de interpretación, ¿no? Como veníamos hablando de la interpretación de la palabra. No puede ser. Pero vamos un poquito más adelante, mira lo que dice. ¿Por qué se alegra Jesús? ¿Por qué se alegra por nosotros de no haber estado ahí? Y lo dice, para que creáis. Más vamos a Él. Lo que iba a pasar iba a fortalecer su fe. Iba a levantarlos a un nivel de fe que todavía no tenían. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, ¿vamos también nosotros para que muramos con Él? A veces los discípulos vamos a dos velas. La interpretación, ¿no? Uno piensa una cosa, el otro piensa otra cosa, el otro piensa otra cosa. Y aquí uno de los 12 discípulos dice, ¿tenemos que ir a morir también? Líbranos, Señor. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, unos casi 3 kilómetros, un poquito menos de 3 kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. Si el hermano no hubiera muerto, no hubieran venido a consolar. Y muchos vinieron, hicieron este viaje de 3 kilómetros andando, o con los burriquitos, para consolar. Y entonces estaban allí cuando Jesús resucitó a Lázaro. Y muchos de ellos creyeron. Si tú estabas aquí el viernes, estuvimos hablando de la controversia, del antagonismo que hay muchas veces entre el creyente, la mente, la palabra de Dios y la mente del mundo, y los del mundo y la forma de ser del mundo. Hay un antagonismo irreconciliable que necesitamos entender, saber cómo torrearlo, saber cómo vivirlo y saber cómo superarlo. Es parte de Jesús, dice, si a mí me han perseguido, a vosotros también os perseguirán, pero si a mí recibieron mi palabra, también recibirán la suya. Tú también serás una herramienta de Dios para traer a otros a los pies de Cristo. Será un alma que también irá al cielo, otra cosa que nos podemos llevar. Yo sé que no nos vamos a llevar ni coche, ni dinero, ni casas al cielo. Pero hay ciertas cosas que sí nos vamos a llevar. Y si tú traes un alma a los pies de Cristo, ¿dónde va a estar este alma? No por nuestro hacer, pero sí, también hemos participado y va a estar ahí. Y dice la palabra que nuestras obras siguen a los que creen en el Señor. Entonces muchos de los judíos habían venido para consolar. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió. Marta se entera, sale del pueblo a encontrarle. Pero María se queda en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Hacemos un pequeño salto al versículo 32. Marta fue a buscar a casa a María y María sale. Y María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies. Entonces ella era más emotiva, demostraba más el amor. Su amor por Jesús lo demostró, se postró, ¿no? Marta no se postró, le vino a hablar cara a cara, si hubieses estado aquí. Pero se postra María a los pies del Señor y le dice, ¿qué le dice? Señor,
si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Wow, vemos que las dos hermanas que amaban al Señor, que Jesús las amaba, las dos tenían la misma queja. Creo que fue Daniel al principio del culto que nos hablaba de que si hemos quejado, ¿te has quejado hoy de algo? Y nos animaba a dar 10 veces las gracias. Creo que es un buen antídoto, antiqueja. Me quejo, ahora voy a tener que dar 10 veces la gracia por 10 cosas o por... Anímate, porque eso es aprender una nueva forma de ser. Entonces estas dos hermanas no podían impedirse de tener esa queja. No le gritaron al Señor, pero no podían entender y se lo reprocharon. También ves que el versículo 37, algunos de los que estaban ahí dijeron, ¿no podía este, que abrió los ojos del ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Así que muchas veces la mente humana, la mente natural, el sufrimiento nuestro nos hace pensar y expresar cosas que son demasiado natural, no van en línea con lo que Dios está pensando. Así que el Señor tuvo el coraje, la valentía, vamos a decir, de presentarse tarde. Él sabía que que mucha gente no iban a estar contentas. Yo creo que todavía al día de hoy Dios permite cosas en nuestras vidas, sabiendo que no vamos a estar muy contentos y muy conforme con lo que permite que ocurra en nuestras vidas. Pero permítame pasar contigo varios versículos para mostrarte que todo obra para bien, para los que aman a Dios y que son llamados. Eso otro bloque, otra piedra viva de la palabra de Dios que tenemos que tener en nuestras vidas, bien colocado y bien firme en el edificio. Todas las cosas obran para bien. Y un poquito más abajo de Romanos 8 dice, mas en todas estas cosas, hambre, sed, desnudez, frío, en todas estas cosas somos más que vencedores. Tú eres un hijo de Dios, Dios tiene un compromiso contigo, Él no se olvida de sus hijos. Jesús dice, mi Padre es mayor que todos y nadie puede arrebatar las ovejas de mis manos. Él es mayor. Así que cuando nosotros de corazón nos entregamos a Él, hemos de creer que todo lo que ocurre en nuestras vidas obrará para bien. Eso nos ayuda a enfocar. Tú has intentado usar unos binoculares al revés o incluso un binoculares puesto bien, raras veces te muestra una imagen nítida para empezar. Hay que mover la ruedecita para ir viendo con un enfoque. Incluso nuestros teléfonos modernos requieren que le des con el dedo para que vaya enfocando. Y el cristiano también necesitamos enfocar la mente de Dios, porque si no, lo vamos a ver tan borroso que nos va a confundir y van a empezar a salir las quejas. Así que miremos rápidamente, vimos ya alguna, en el versículo 15 nos dice que muchos judíos vinieron y estar ahí. Eso era el versículo 19. El versículo 15, Cristo vino tarde y se alegró de ello, se alegró que Lázaro había muerto, porque eso iba a hacer bueno para los que estaban ahí, para su fe. Versículo 15, lo dijimos, ¿no? Me alegro no haber estado allí para que creáis. Así que la fe va a crecer. 19 nos dice que muchos habían venido a consolarla. Eso era imposible si Lázaro no hubiera muerto. Versículo 40.
Jesús le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Esa necesidad aguda era una oportunidad para ver la gloria de Dios. Era una oportunidad para orar más fervientemente, pedirle a Dios entendimiento y con el tiempo ver como Dios ve. Y salir victorioso diciendo, gracias Señor, hubieras permitido esto en mi vida y ahora he crecido, sé más de ti y confío más en ti. No es fácil decir eso cuando estamos en medio del túnel. Pero con el tiempo aprendemos a pensar que hay una luz al final del túnel y que podemos tener los ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador, el que nutre, el que aviva, el que sigue madurando nuestra fe. Aleluya. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Estaban a punto de ver un acto tremendo. Ahí un hombre muerto 4 días y hiede ya. Los gusanitos ya están empezando a moverse. Y salió Lázaro de la tumba, 42. Yo sabía, dice Jesús, que siempre me oyes. Pero yo dije esto por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Capítulo 6. Tú ves que hay muchísima gente que abandonan al Señor, se quedan solamente los 12. El capítulo 7, 8, hay mucha controversia. Estábamos hablando de esto el viernes. Hay pelea, malentendidos, le tachan de tener demonio al Señor Jesús. No lo entienden y no lo quieren entender. Y el Señor les habla la verdad con su amor. Y aquí vemos que por esto también fue para la gloria de Dios. Y muchos creyeron en el Señor. Gloria a Dios. Entonces en esta tarde tú estás en una situación, puede ser desde ya un tiempo atrás, arrastrando un dolor, unas situaciones no resueltas. Yo te quiero animar a avivar tu fe, a seguir buscando del Señor y preguntarle, Señor, puede que esta situación no sea como la vea yo. Y probablemente no será así. Señor, enséñame lo que tú me quieres enseñar a través de esto. Hay algo que tengo que aprender, hay algo que tengo que hacer. Hay un problema a lo mejor rezagado de mi vida, una cojera espiritual de mi vida que, amándome tú tanto, Señor, quieres mostrarme algo. Y has usado esta situación desagradable para llamarme la atención, para que me gire a ti. Y ahora con esta predicación, con esta palabra, te animo a que busques de tu amoroso Dios, del Padre que te ama. Él no hace daño a nadie. ¿Y por qué permite algunas cosas malas o aparentemente malas en nuestra vida? ¿Por qué? Pues todo obra para bien. Romano 8, si no lo sabes dónde está, vamos a leerlo y apúntalo en tu Biblia, en tu cuaderno. Romano 8, 28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué situación ahora? Tal un chino, una piedra en el zapato, te duele. Supongo que no soy el único, ¿no? Que a veces tengo piedrecitas en mi zapato. Tienes situaciones difíciles, situaciones que se arrastran, que no se resuelven. Aunque sea la paciencia. Seguro que algunos aquí Dios nos está queriendo enseñar la paciencia
¿Y por qué tengo que aprender la paciencia? Algunos me dicen, yo esta clase no la quiero, no me interesa y no voy a tomar ese curso. Ay, no decides tú, mas tú, Señor, decide por nosotros. Y Él sabe que necesitamos la paciencia, para que cuando la paciencia haya hecho su obra, la fe resulte para gloria de Dios. Dios no apunta a nuestra felicidad, Dios apunta a prepararnos para esta vida y la siguiente. Está a lo mejor en otro programa que el tuyo. Pues si es así, te invito a que descubras el programa de Dios y unirte a Él y Señor, prepárame para esta vida y para la siguiente. Gloria al Señor. Pero todos estos pasajes que tenemos aquí, creo que contienen también un mensaje profético para los tiempos en los cuales estamos viviendo. Justamente antes de la muerte de nuestro Señor. Eso también depende de la fe, ¿no? Se profetiza por fe y se recibe por fe. Se tiene que juzgar y valorar todas las cosas y te invito a hacerlo en la presencia de Dios. En esta última semana de la vida de Jesucristo en la tierra, la vida antes de su muerte y resurrección, estos 7 últimos días, creo que encontramos pasos que se aplican a los últimos tiempos, a lo mejor la última semana o los últimos 7 años que viviremos sobre la tierra antes que venga a Jesús. Será un tiempo muy confuso, muy difícil, de mucho antagonismo, habrá mucho odio contra los cristianos. Tacharon a Jesús de estar endemoniado, ¿de qué no nos tacharán a nosotros? No puedo impedir de ver muchos paralelismos, como pasó la última semana y como pasará antes que vuelva el Señor a la tierra. Y la iglesia hemos de entender esto. Tú sabes que los discípulos no estaban preparados para la muerte de Cristo. Y la iglesia hoy no está preparada para la persecución a muerte que el mundo, el diablo, va a lanzar sobre nosotros. Una gran parte de la iglesia de Jesucristo hoy en día piensa que desaparecerá antes de cualquier sufrimiento. Ojalá, si me permites la expresión, yo quisiera que ocurriese así. Pero soy de los que creo que la iglesia ha de ser avisada, enseñada, y los ojos abiertos, la conciencia por lo menos consciente de que las cosas probablemente vayan a ser distintas y se va a soltar una ira contra la iglesia. Lo estamos viendo de muchas maneras, pero todavía no ha llegado como llegará. Entonces, me gusta empezar por este ejemplo de la resurrección de Lázaro. Fue como un avivamiento, un mini avivamiento justo antes del fin. Y yo creo que aunque es verdad que las profecías anuncian tinieblas, persecución y muerte para los cristianos, también creo que la Escritura abre una ventana antes para que muchos aún entren a la presencia del Señor. Date cuenta que Jesús dijo que este evangelio del reino será predicado a todas las naciones, a todas las etnias, a todos los grupos, y entonces vendrá el fin. Lo cual, si nosotros estamos todavía en la tierra y estaremos en la tierra hasta el fin de la predicación del evangelio. Entonces, este evento de la resurrección, vemos que fue una situación contradictoria, no les gustó a Marta y María, fue una situación penosa y difícil. Y yo no quiero poner palabras más allá de lo que vea, no quiero ser una persona que hace suposiciones o que va inventando cosas.
pero probablemente vendrán tiempos difíciles para la iglesia, pero que serán una oportunidad para ver la gloria de Dios, porque Dios nunca nos va a abandonar. Va a estar siempre a nuestro lado. Y aunque estemos en situaciones así y las hermanas tengan que llamar a Jesús, aunque llegue en un momento que nos parece no el adecuado, tú y yo veremos también, creo, muchos miles de personas llegar a los pies del Señor y hasta nos preguntaremos, ¿y esto cómo ha sido? Hermano, ha sido Dios, como siempre ha tenido que ser. Dios a través de personas dispuestas a servirle y mantenerse fiel, aunque los vientos estén en contra. Entonces, justamente en esta última semana, que fue también cuando María ungió al Señor para la sepultura, esa unción fue un acto muy especial. Jesús lo marcó y dijo, de esta mujer va a ser hablado en el mundo entero. Ese aceite, ese nardo, no es solamente un acontecimiento de valor económico, un acontecimiento histórico, tenía un significado profundo porque Jesús iba a morir y ha sido ungido, ha sido capacitado. La unción, ¿para qué es? Es una capacitación que viene de Dios. Y la iglesia, veo también ese paralelismo, pasará por un tiempo de unción, un tiempo de provisión de parte de Dios para lo que nos espera. Seremos transformados, seremos capacitados. Jesús fue ungido, no solamente cuando lo dice en Lucas 4 y citan al principio de los evangelios para predicar buenas nuevas, ahora ungido para su sepultura, para el momento que iba a pasar. Después vemos cómo Él está en esta última semana todos los días yendo al templo y predicando, tiene confrontaciones. Allí por segunda vez está haciendo un látigo, está sacando los mercaderes del templo, está predicando, sanando. En estos últimos días está, como siempre en el caso de Jesús, pero después de haber sido ungido para su sepultura, siguió así. Después vemos cómo llega el momento de la Pascua, llega el momento del sacrificio del Cordero, llama a sus discípulos, tiene la Santa Cena, tiene la última cena. Dice, cuánto he deseado comer esta última cena con ustedes, porque no la beberé más hasta estar en el reino y la beberé otra vez con vosotros cuando estemos ahí. Y vemos cómo en esta última cena Jesús transmite características que también van a seguir siendo prevalecientes en la iglesia. Hoy en día nos lavamos los pies bien poco. Algunos hermanos lo hacen más y mejor que otros. Y otros no han escuchado hablar de que tenían que lavar los pies a los demás. Somos una iglesia, la iglesia universal, que todavía le falta mucha madurez. Nos falta madurez para seguir, para ser como Jesús es. Y dio una lección magistral cuando se ciñó con la toalla y se acercó a los discípulos con el barreño, empezó a lavarles los pies, las reacciones, los que dijeron a mí no. Y después dijeron, Padre, y Jesús dijo, vosotros me llamáis Señor y hacéis bien porque lo soy, pero estoy entre vosotros como aquel que sirve. Y lo que me veis estar haciendo, yo quiero que hagáis lo mismo los unos por los otros. Estamos aprendiendo, iglesia, pero a medida que los tiempos avanzan y que vayamos perdiendo muchos de los lujos de la vida moderna, confío que el Espíritu Santo nos recordará la necesidad, nos atraerá, nos seguirá destetando de este sistema y de este mundo y seremos más como los cristianos del siglo I, viviendo la realidad
y teniendo tiempo para servirnos. Cristo hizo esto, anunció su muerte. Nosotros lo estaremos viendo. Las Escrituras lo dicen, nos matarán, nos entregarán, los padres denunciarán a los hijos denunciarán a los padres. Mas no meditáis vuestra defensa, mas cuando seáis entregados será para testimonio de mi palabra y de mi reino. Y cuando estéis delante de lo magistrado, vendrá sobre vosotros el Espíritu de Dios y os será dado palabra que confundirá toda sabiduría humana y no podrán contestar a dicha sabiduría. Será el cristianismo a otro nivel. Y por esto estoy compartiendo para abrir un poquito las ventanas de nuestros ojos y que podamos ir pensando y plantando la semilla, porque el Espíritu Santo, creo, la irá regando y nos irá recordando todas las cosas. Anunció su muerte, anunció la traición. Como nosotros seréis traicionados, seréis entregados. Los discípulos se preguntaron, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? Hasta Judas le preguntó, ¿soy yo? No vea, ¿eh? Manera de poner una máscara y aparentar. Y el Señor le dijo, tú lo has dicho. Después están también los Pedros, ¿no? Los gigantes espirituales en medio nuestro que dicen, yo no te voy a negar. Porque Jesús había citado una palabra del Antiguo Testamento diciendo, esta noche el pastor será tomado y los discípulos serán dispersados. Y eso no le gustaba a nadie, esta palabra. ¿Cómo que te vamos a abandonar? Y entonces Pedro se valentonó, como tenía costumbre, y dijo, mira, yo no sé de ellos, pero yo voy contigo hasta la muerte. Estoy dispuesto a morir por ti. Y gracias a Dios por su amor, porque seguro que entre nosotros también habrá algunos así. Y el Señor nos recuerda, como le dijo a Pedro, y le dijo eso con ninguna regañadienta, ningún regaño, simplemente dijo, Pedro, antes que el gallo haya cantado 2, tú 3 me habrás negado, veces me habrás negado. Y así pasó, ¿no? Y cuando ocurrió la mirada de Jesús y Pedro se cruzó, se acordó de todo, se rompió en el alma, salió del pretorio, se arrepintió, lloró amargamente. Jesús le había dicho, Satanás os ha pedido. Eso también es un paralelismo con los tiempos del fin. Satanás os pide para zarandearos, para ver lo que hay dentro, a ver si sois soldados de chocolate, de plomo o de oro. Y nadie podemos pretender estar ahí. Por eso Dios permite esta lucha, esta prueba, esa dificultad, para que en nuestra búsqueda de Dios se va formando en ti tu ser espiritual, tu persona que ama al Señor a pesar de todo. Aquel que no abandona al primer contratiempo. Hoy en día se salen del grupo cuando no están contentos con algo. Me salgo del grupo. Bien, hay soluciones a esto, te volvemos a poner si quieres. Perdona la broma, no podía saltármela. Es una bromita, volvemos a lo serio. Los discípulos abandonaron al Señor esta noche. Y Pedro, queriendo ser fiel a su palabra,
intentó seguir al Señor, pero la Escritura dice que le siguió de lejos. Ya los miedos le estaban controlando. Él sabía que si se acercaba demasiado, a él también lo iban a coger, a él también lo iban a reconocer y a él también, ¿por qué no?, lo iban a crucificar. Se asustó, siguió de lejos. Después, entre valentía y temor, ¿no? Tenía valentía. Pedro entró en el pretorio, estaba ahí, tenía frío, se acercó al fuego también para calentarse. Y ahí llega la muchacha. Dice, vamos, con el pedazo de acento que tú tienes, sabemos que eres Galileo. Andaluz, vamos. Y él lo negó. Y después otra vez otro, pero si tú eres, sabemos que tú eres. Y lo negó y hasta juró y hasta maldició, ¿no? Dijo malas palabras para intentar poner peso a sus... Y Pedro le pasó esto. Mira, Daniel 11, no vamos a leerlo por falta de tiempo, pero te doy la referencia. Daniel 11, 31 a 37 te describe ese proceso profético. Por el contexto, lo verás que habla de la última semana, habla del día de la abominación, de la desolación. Entonces el contexto de Daniel 11 es justamente la última semana. Y ahí habla de que los sabios enseñarán la justicia a los demás. Habrá cristianos más débiles, más nuevos, menos enseñados. Necesitarán que tú, si eres fuerte o serás fuerte en este día, tú también, Dios contará contigo para que les recuerda y les digas a los hermanos, mira, es normal que pasemos por esto. Que no ha venido el arrebatamiento, pues nos equivocamos, pero la Biblia dice que tenemos que pasar por estas cosas. Repito, ojalá nunca sea así y nos vamos todos mañana. Pero si yo predicaría esto, mi conciencia me lo recordaría que te estaría engañando, te estaría dando un falso consuelo y un falso concepto de que todo va a ir bien. No va a ir bien en ese aspecto humano. Para las cosas de Dios va a ir exactamente conforme al plan de Dios, que es bueno. Y aunque muera Lázaro 4 días, o sea cual sea la situación, bendito el nombre del Señor, que jamás cometió errores. Eso requiere fe, ¿eh? Porque es fácil creer que Dios nunca se equivocó con el mundo, pero cuando a uno le pasa algo, dice, Dios, ¿qué pasa aquí? Un día Daniel Del Vecchio cuenta que estaba conduciendo por los Everglades en Florida y de repente, no sé qué, su coche hizo una vuelta, ¿no? Porque se equivocó de camino, una piedra, ¡boom! Mucha vuelta, ¿no? Salió ileso y empezó a hablar con Dios. Dios, ¿qué pasa? Que soy yo, Danielito. ¿Por qué? Todo obra para bien. Dios estaba intentando hablarle a él también, ¿no? Porque estaba en los negocios de la edificación, de ser promotor. Le iba bien ser promotor, pero Dios lo estaba llamando al ministerio. Así que seguro que tú y yo damos gracias a Dios que el hombre, la esposa, dijeron, sí Señor, heme aquí. Y se fueron a México, después vinieron a España. Más paralelismo que podemos ver, pues Pedro siguió de lejos. Y en el pasaje de Daniel vemos como los sabios enseñarán a las personas. Dice que habrá mucha persecución, que muchos caerán, muchos negarán, eso es la apostasía. Y nos dice también que algunos de los sabios caerán por un tiempo, pero serán emblanquecidos y serán restaurados, igual que lo fue Pedro. Pedro era un sabio, cayó. ¿Y por qué dice la palabra? Porque aún para esto hay tiempo. Y vemos como Dios no ha perdido ningún detalle y permitirá que podamos agarrarnos a Él y si caemos, pues volver a Él.
pero habrá que hacerlo rápido y firme, no arrastrar los pies. Te acuerdo que en la parábola de Mateo 25, de hablar de las 10 vírgenes, dice que las 10 vírgenes cabecearon, porque tardaba, eso es un concepto humano, ¿no? Tardaba el novio en llegar, y todas se pusieron a dormir. Pero a la medianoche, en el peor momento de las tinieblas, llegó y se escuchó: ¡viene el esposo! Entonces se levantaron y miraron las lámparas, y 5 lámparas ya no tenían aceite. No tenían el carburante espiritual para seguir. Y las otras 5 habían tomado reserva. Se habían preparado, habían pasado tiempo en la presencia de Dios y tenían reservas. Y aunque habían cabeceado un rato, en cuanto escucharon el ruido de la venida del Señor, ¡boom!, rápidamente encendieron las luces, las lámparas, y todo funcionó. Pero las que no tenían preguntaron a las que tenían: danos por favor de vuestro aceite. Y las sabias dijeron: ¿cómo vamos a hacer esto? No se puede hacer una transferencia de Dios. Te puedo hacer una transferencia bancaria, pero no te puedo hacer una transferencia de la presencia de Dios. Tienes que buscarlo tú, ir ahí a buscarlo. Se fueron a buscar. Pero cuando regresaron fue muy tarde. Entonces Pedro siguió de lejos, después lo negó. Jesús fue entregado esta noche. Muchos de nosotros seremos entregados también. Paralelismo, ¿no? Profético de lo que va a pasar. Pedro lo negó, se arrepintió, se restauró, y después lo inimaginable pasó. Eso era inconcebible y no entra en la cabeza de nadie. Nosotros sabemos que este es el Cristo, que este es el Hijo de Dios. Lo sabemos, hablando de Pedro y de los demás. Pero van y lo matan. No, los 2 discípulos que fueron a Emaús, ¿no? Desconsolados, dicen: nosotros habíamos creído, nosotros creímos que este era el que iba a restaurar, el que iba a hacer esto y que iba a hacer el otro, ¿no? Cavilando humanamente, conceptos equivocados, porque permítame decirte que de las 2 posiciones que hay de una iglesia que se va con Cristo antes de la tribulación y de la otra que se va durante o después, las 2 no van a ocurrir, ¿eh? Una es la verdad y la otra es falsa. Yo quisiera que mi postura sea falsa, ¿ves? Quisiera. Pero como no sea el caso, nadie vamos a quitar esa tierra antes, a no ser que haya muerte natural y tal, o que moramos por nuestra fe. Lo inimaginable pasó. Y eso fue un golpe tremendo a los discípulos. Se desanimaron. De repente, acababan de pasar 3 años con el Señor. Habían dejado sus barcas, habían dejado sus redes, habían dejado el trabajo de pescadores y ahora andaban con Cristo donde Él iba, le seguían. Y ahora me lo matan. Yo no sé qué tipo de pruebas podríamos pasar que nos resulte inconcebible. Pero ellos llegaron al punto de decir: pues ya está, vuelvo a las redes. En Juan 21:3, Pedro dice: yo voy a volver a pescar. Como todo lo que se nos ha quedado en nada, gracias a Dios el Señor estaba ahí también, esperando la pesca en la arena, en la orilla. Y le dice el Señor: venid, traed los peces, ¿no? Y ahí restauró a Pedro. Le dijo: Pedro, ¿me amas? Después de todo lo que había pasado, tú ves, hubo este momento, esta provisión para restaurar la vida de Pedro. ¿Me amas? Pues súbate en el carro otra vez y apacienta mis ovejas. No lo dejes. 3 veces el Señor le pregunta: Pedro, ¿me amas?
el Pedro ya no sabía dónde meterse. Debajo de la arena porque no tenía pala. Ahí. Señor, tú sabes. Apacienta mis ovejas. Pedro le había negado 3 veces. El Señor lo restauró 3 veces. Apacienta mis ovejas. Nunca olvides tu llamado espiritual. Hoy has venido a pescar, pero tu llamado no es aquí. Tu llamado es de estar en la iglesia, fuera, predicando. Así que, y aún cuando vino la resurrección, les costó creerlo. Otra vez, las hermanas fueron las primeras enchufadas. Gloria, gloria. Fueron las primeras. Que si la María, que si la Cleofás, que si la Juana. Aleluya. Fueron de mañana. Ya habían preparado las especies. Pensaban que se iba a seguir muerto, eso sí. Pero llegaron allí y fueron también Magdalena, estaba ahí. Aleluya. Así que mi hermano, aunque se te haya muerto algo, aunque las cosas no te hayan salido como tenían que salir, aunque pudieras haber pensado si hubieses estado aquí, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no me ayuda? Te animo a cambiar las palabras de esta oración y decir, Señor, heme aquí, enséñame lo que quieres que aprenda. A través de este retraso, en el tiempo, esa espera que se hace eterna, esa frustración, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Dios te ama y está esperando tu colaboración. Él no te quiere arrollar con bofetadas o no sé qué y imprimir sobre ti la lección, ¿no? Él quiere que tú como un hijo amado le busques, Él te pueda hablar y tú lo puedas recibir en tu corazón y puedas florecer con esa nueva revelación, ese nuevo mover de Dios en tu vida. Yo voy aprendiendo, ya son 40 años en mi caso, pero sigo aprendiendo, intento aprender que cuando pasan cosas digo, Señor, ¿por dónde vas tú? Que yo te he perdido la pista. Yo seguía por ahí y me he topado o lo que fuera, ¿no? Y entonces intento buscarle del Señor siempre para saber por dónde va Él. Porque la mente humana, ¿tú sabes qué pasa con la mente carnal? Romano 8, es enemiga de Dios. La mente carnal es enemistad contra Dios. No se sujeta a la ley de Dios ni puede. Lo dice la Escritura. Así que si me subo el escalón a la mente espiritual, la mente de Cristo, puedo ver las cosas como Dios las ve. ¿Me obliga a cambiar? Pues vale, de acuerdo, perfecto. Soy siendo transformado a su imagen y semejanza. Gloria a Dios. Así que terminemos ahora en oración y lo que he dicho a nivel profético, pues es para que lo analices también, lo pongas delante del Señor y a lo largo de los tiempos que van avanzando y la libertad que se va restringiendo y lo que está pasando, pues vayamos viendo y quisiera que viniera Jesús mañana. Pero si no es el caso, tendré que seguir viviendo. No podré tirar mi esperanza. No podré decir, Dios, me mentiste. No, a lo mejor algún predicador nos ha enseñado mal, a lo mejor. Eso puede ser, pero Dios nunca miente y su palabra es una. Y acuérdate que sea lo que sea, todo obra para bien. Amén. Señor, te damos gracias por este día y por esta tarde, Señor. Señor, estas palabras que nos has dado las ponemos delante de ti, Señor, y
Señor, sea tu Santo Espíritu recordándonosla como tú quieres, como tú anhelas. Sea tú, Señor, marcando el caminar para cada una de nuestras vidas. Sea tú también, Señor, atrayéndonos a ti cada día para escudriñar las sagradas Escrituras, juntamente con tu Santo Espíritu, para ir entendiendo no lo que nuestra mente quiere entender, pero lo que tú nos quieres decir. Señor, todos somos propensos al error, todos podemos equivocarnos y lo reconocemos ante ti, Señor, pero por eso te pedimos luz y sabiduría. Gracias por tu iglesia, Señor. No permita que nadie se pierda. Y aunque venga lo inconcebible en su vida, aunque venga lo que nunca jamás podían imaginar y pensar, Señor, que nunca tire nadie la toalla, que siempre se acuerde, ahí también todo obra para bien. No lo entiendo y hasta no estoy de acuerdo, pero voy a creer y veré la gloria de Dios. Dice que el precio de nuestra fe, de nuestra salvación. Señor, gracias por tu iglesia y por tus hijos. Gracias, Señor, por este día que creo que tú has querido abrir la ventana, Señor. No hemos hablado de detalles, pero entendemos que hay un paralelismo entre la última semana tuya y cómo fuiste entregado y cómo nosotros también. Y hemos de permanecer fiel a ti, Señor. Gracias por tu amada iglesia, Señor. Gracias por el privilegio que tú nos das de entregarnos a ti y los unos a los otros para servirnos en amor. Señor, ruego por cada uno de mis hermanos y mis benditas hermanas. Señor, gracias por cada uno. Gracias por el propósito que tú tienes en cada uno y en cada una. No permita que nadie, Señor, se estanque en su vida espiritual y sea satisfecho con una estabilidad económica. No, Señor, necesitamos seguir andando. Levántate y anda. No queremos que la estabilidad económica nos paralice y nos sea de parálisis. El Señor nos dice, levántate y anda por fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y hallará fe el Hijo del Hombre cuando regrese a la tierra. Señor, queremos ser de los que somos fieles, llenos de fe. Ayúdanos, Señor. Y sigue preparándonos para el presente y para el futuro. A ti sea la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Thank you.